de lo que es guerra espiritual. Vamos a estar compartiendo ahora sobre los actos proféticos en el Nuevo Testamento. Espero que toda la clase anterior haya sido de utilidad para ir teniendo claro el panorama de todos los ejemplos y bueno, muchísimos más que no pudimos mencionar de lo que son los actos proféticos en la antigüedad y que estamos seguros que en el Nuevo Testamento también ocurrieron estos actos proféticos, que para nosotros, aún podría decir yo, son hasta más comunes, más usuales de verlos en nuestras congregaciones y que quizás nunca habíamos mirado de esa manera, nunca los habíamos entendido como actos proféticos, pues porque forman parte de nuestra costumbre evangélica, por decirlo así. Y bueno, hasta en esas cosas Dios se mueve, mis amados. Entonces, permítanme iniciar como siempre con una oración para poder presentarle al Señor este tiempo, igual como lo hicimos ahora hace un momento, de poder ministrar proféticamente también a algunos de ustedes, pidiéndole al Señor palabra, y así lo haremos también la próxima semana. Algunos de ustedes he notado que van encendiendo su cámara en la medida que se va poniendo la cosa caliente. Y nada más les digo, por favor, que tengan la consideración que si empiezan a encender todos de manera golpeada las cámaras, podría ser que se nos caiga la transmisión, porque la demanda, digamos, de visualizaciones de la aplicación de un solo golpe puede saturar el internet y en este caso, pues afectar la transmisión. Pero como usted lo prefiera, si lo puede dejar encendida de una vez, si lo quiere encender después, pero para que sepa que podría ser usted el culpable de que se me corte la transmisión. Para que si pasa se sienta mal. No, es broma. Vamos ahora. Padre maravilloso, te doy gracias una vez más, porque tú nos vas clarificando, Señor. Vamos pasando de un agua que por momentos se podía ver turbia a un agua cristalina, a un agua, Señor, donde queremos nadar, ese río de tu espíritu, que ya no está a los tobillos, no está a las rodillas, que ya no está a los lomos, que está aún por encima de nuestra cabeza. Bendito y maravilloso Dios. Te damos gracias, maravilloso Padre. Amén. Y amén. Aleluya. Bien, mis amados, vamos a hablar sobre los actos proféticos en el Nuevo Testamento. Le voy a pedir que por favor usted vaya a Apocalipsis 19:10. Este versículo, para que usted sepa, este versículo yo lo tengo pegado aquí en mi oficina. Algún día le mandaré una foto. Bueno, pegado no, mandé a hacer un cuadro de madera con ese versículo. Precisamente con esa remodelación que le cuento que hice dentro de las inversiones que el Señor nos permitió hacer, fue precisamente que nosotros invertimos en cosas proféticas aquí en mi oficina. Entonces, el día que Dios le permita venir, usted va a encontrar que todo lo que nosotros hacemos acá es de características, o todo lo que montamos es de características proféticas. Vamos a leer Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De esto hemos hablado, ¿no? Bastante. Y lo mencioné un poco en la primera clase de actos proféticos sobre el Antiguo Testamento, de cómo Cristo es traído en su primera gloria a través de la unción profética y cómo también se mantiene vigente la llama de su retorno a través de la unción profética. Aún, mis amados, yo puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, con total contundencia, que si alguien en este lugar o fuera de este lugar dice que Cristo regresará, lo hace a través de la unción profética. No es una frase cliché, no es una forma de expresarse simplemente. Es una inspiración profética la que nos permite decir cosas como esas. Voy a leerle un poquito lo que yo escribí acá entre mis notas. A través de las distintas doctrinas cristianas, se han dado o se han encontrado quienes han tratado de enseñar que los actos proféticos están desactualizados. Sin embargo, esta idea goza de fundamento bíblico y, por supuesto, profético. Al comprender la forma en la que Dios se sigue moviendo en la tierra, no podemos obviar que el único oficio que sobrevive a la transición del antiguo al nuevo pacto es precisamente el profético.
En la antigüedad, el Eterno estableció sacerdotes, gobernantes y profetas. Mientras que al establecerse la iglesia, se le asignó el trabajo de capacitar a los santos, a los evangelistas, pastores, maestros, apóstoles y nuevamente profetas. Una particularidad que debería llevarnos a reflexionar en la enorme trascendencia que tiene este oficio dentro de los planes del cielo en la tierra. Podemos afirmar categóricamente que lo profético siempre ha estado vigente. Y de eso lo que leímos en Apocalipsis. Este texto de Apocalipsis nos deja claro que así como las profecías de los antiguos fueron la hoja de ruta que nos permitió identificar quién era el Mesías, de igual manera la vigencia del espíritu profético hoy es el único instrumento que nos permitirá anunciar su retorno en gloria a la tierra. El cristianismo no puede desvincularse de su naturaleza profética. Si lo hace, es como sacar un pez fuera del agua. Rápidamente se convertirá en una organización o una comunidad cualquiera. Mientras que por otro lado, si tenemos la esencia profética siempre activa, le vamos a permitir al Espíritu Santo que nos marque la dirección correcta. Entonces, en esta enseñanza, mis amados, el objetivo que tengo es demostrarles a ustedes, aunque yo sé que ustedes lo tienen claro, pero demostrarle a través de las evidencias neotestamentarias que la iglesia primitiva siempre tuvo la vigencia, la práctica de actos proféticos. Y le aseguro que con la visión que yo le voy a dar ahora, usted va a encontrar muchísimos otros más que no están mencionados aquí en estos ejemplos. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 2, versículo 5. Este versículo es bien poderoso porque se dice que este es el primer milagro que Jesús hace. Algo que no es menor, ¿verdad? Es el inicio del ministerio de Jesús. Juan 2:5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete, y se lo presentaron. Creo que todos sabemos que lo que ocurrió al terminar este acto profético fue que el agua se convirtió en vino. Y yo creo que desde la visión profética que ha sido tan marcada en lo que hemos enseñado, usted entiende lo que esto implica. Recordamos que este es el primer milagro de Jesús. Y en ese primer milagro, Él escoge cambiar el agua en vino. Y para mí, cuando hablamos de agua, como usted ya me ha escuchado, se nos está hablando de nosotros mismos como fuentes de agua, pero también se nos habla del Espíritu Santo. Pero ¿qué puede implicar que esa agua sea transformada en vino? Tendríamos que ir a los versículos que dicen, por ejemplo, que nuestra boca se llenaría de risa. Para mí, con claridad, mis hermanos, cuando aludimos a esos versículos, de que nuestra boca se llenaría de risa, y no solamente esa risa, digamos, escandalosa o vibrante que algunos tienen, sino esa risa que causa la semejanza con la embriaguez. Yo, gracias a Dios, en mi familia no he tenido que experimentar lo que es convivir con un alcohólico. Sin embargo, cuando uno estudia sobre el alcoholismo, se encuentra que una de las reacciones que la gente tiene precisamente es la de ponerse gracioso, simpático, risueño. Otras es la de ponerse violento, otros se ponen, bueno, de diferentes maneras. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la palabra, hay una clara vinculación del vino con el gozo, con la risa.
indudablemente, si vamos al Pentecostés, al día en el que los apóstoles y los que estaban con ellos son llenos de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu, toda la gente que los mira dice, estos están ebrios. Entonces, aunque no nos habíamos dado cuenta quizás, Jesús, como primer milagro, nos estaba diciendo que ese bautismo en aguas, que ese bautismo de Juan, que también me habla de la salvación que iba a venir a través de él, iba a ser transformado ya no solo por un bautismo de aguas, sino un bautismo o llenura del Espíritu Santo representado a través del vino. Así, por ejemplo, también en su momento vemos perdón, a María Magdalena, que toma un alabastro de perfume y lo quiebra a los pies del maestro. Algunos dicen que la representación de ella era como la de una mujer que está preparando a un muerto. Y no dudo que tuviera esa representación. Sin embargo, por la naturaleza de la fragancia, lo que ella estaba representando era que esa vasija era Cristo. Y al Cristo ser quebrado, ser destruido, ser muerto, se iba a liberar, en este caso no una fragancia, pero sí una presencia, que iba a llenar toda la casa, el Espíritu Santo. Entonces, incontables veces nosotros vamos a ver cómo el ministerio de Cristo utiliza actos proféticos para hablarnos de lo que ya Dios dijo que sucedería, pero que todavía no se había manifestado. Esto es poderosísimo, amados. Que esta es la confirmación de lo que les venía explicando en los actos proféticos del Antiguo Testamento, y que a través de algo tan contundente vemos que se reafirma. Aún en algún momento ustedes recordarán que Jesucristo empieza a soplar sobre la gente. Dice que él soplaba y que la gente era llena del Espíritu Santo. Eso es bíblico. No sé si usted sabía. A veces creemos que los predicadores todo lo que hacen son loqueras. Y algunas loqueras tienen fundamento bíblico. Pero ¿de qué estaba haciendo? ¿De qué nos estaba hablando Cristo al soplar sobre la gente y que ellas fueran llenas del Espíritu? De ese viento recio que iba a venir el día que ellos fueran llenos del Espíritu. Entonces, constantemente esta figura del Espíritu Santo va a estar representada en Cristo una y otra y otra y otra vez. Vamos a ir ahora a otro ejemplo de un acto profético, esta vez también de Jesús. Libro de Juan, capítulo 9, versículo 4, por favor busquen. Este es uno de los versículos más interesantes porque representa muy bien ese misticismo, esa superstición evangélica en la que a veces muchos caen, ¿no? Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, por favor, tome nota, escupió en tierra. Qué sexy, ¿verdad? Hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Mis amados, a partir de hoy estoy seguro que usted va a estudiar los milagros de Jesús desde una perspectiva totalmente diferente, sobre todo los que él hace. Y en este caso particular nosotros vemos que hay un acto profético muy potente hecho acá. Jesucristo toma lodo. ¿Qué es el lodo? Tierra, polvo. ¿Y qué representa el polvo? La tierra. Mis amados, usted y yo representamos el polvo, la tierra. Jesucristo no solo estaba haciendo algo extravagante, él estaba profetizando de lo que iba a suceder cuando él se fuera. ¿Qué iba a suceder? Que nosotros haríamos cosas mayores en su nombre. Al escupir sobre esa tierra, él también me está hablando, y
de una forma muy poco ortodoxa, indudablemente, él me está hablando igual de ese derramamiento del Espíritu Santo, pero me está hablando de su esencia, me está hablando de su unción, me está hablando de su poder, de él mismo en nosotros, mezclándolo con el barro y haciendo un milagro. Entonces Jesús, cuando busca hacer esto, a ver, yo estoy completamente seguro que más de alguno habrá hecho ojos cuadrados, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué es esto? Tampoco alineado con la ley, tampoco abrámico, tampoco mosaico, ¿verdad? Y a Jesús eso le importaba un rábano, mis hermanos. Y muchas veces los actos proféticos van a ser disruptivos, van a ser violentos para la gente. Vea que se lo estoy advirtiendo. Los actos proféticos muchas veces nos van a cuestionar a nosotros mismos, nuestra propia cordura, y vamos a tener que ser llevados por Dios para poder tener su respaldo, porque si a Jesús no se le sana el ciego, tremenda mascarilla le habría montado, ¿verdad? Pero de nada más habría servido. Aquí había una intencionalidad, pero también tenía que haber una evidencia. Acuérdese de lo que yo le hablaba, señales, que es diferente a resultados. Dios tiene que traer señales de que lo que estamos haciendo viene de Él. Y muchas veces, mis hermanos, los actos proféticos van en contradicción con la lógica, porque no son ciencia, no son intelecto, no son carne, son espíritu, son fe. Es la sustancia de Dios en nosotros. Y vea que Jesús es tan profético que luego le dice, ve y lávate en el estanque. Le está diciendo de lo que nosotros luego vendríamos a manifestar, que era el bautismo en aguas. Nada queda al azar, nada queda ahí de cualquier forma acomodada. Más bien yo diría que usted y yo, si queremos enseñar sobre actos proféticos, tenemos que volver a leernos los evangelios y en cada uno de los milagros de Jesús encontrar el acto profético que está ahí representado. A mí no me cabe duda que Jesús hizo muchos más milagros que los que están en la Biblia descritos, pero por algo esos fueron los milagros que quedaron ahí plasmados, por algo fue que se seleccionaron estos milagros, por su representatividad profética. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9, versículo 13. Juan 9:13 dice, Él les dijo, dadle vosotros de comer. Dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Ya ahí, bueno, ni le digo lo que significan ese número 5 y ese número 2. Porque muchos dicen el 5 por un lado, el 2 por otro. Bueno, yo le diría, vaya y estudie, si quiere aprender sobre eso, vaya y estudie dónde aparece el número 52 en la Biblia, por ejemplo. Y es un número tremendamente profético. Para que usted tenga una idea, y solamente le doy una pista, durante el gobierno de Usías, que reinó 52 años en Jerusalén, se manifestaron proféticamente la mayor cantidad de profetas como en ningún otro gobierno de otro rey. Se manifestaron Oseas, se manifestó Amós, se manifestó Isaías, y todos estos profetas, precisamente en su primer capítulo, versículo 1, dicen durante el reino y el gobierno de Usías. Ahí hay algo tremendo también, pero bueno, sería perdernos en un mar de simbolismos. Dice, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50. Nuevamente el Espíritu Santo hablando a través de simbolismos numéricos. Creo que igual no tenemos que hablar del 50 en profundidad, pero ya Jesús nos estaba haciendo,
nos estaba haciendo, ¿cómo llamarlo? Una maqueta, tal vez es la palabra, nos estaba haciendo una escenografía profética de lo que iba a suceder luego cuando fueran enviados a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a predicar el evangelio. Dice que así lo hicieron, haciendo sentar a todos. ¿Cómo? De 50 en 50. Pero también recuerde que el 50 me habla de visitación del Espíritu Santo. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Jesús estaba buscando hacer un acto profético que pudo haber sido perfectamente, haber sacado la plata, como lo hizo en algún momento, el dinero de la boca de un pez para que fueran a comprar lo que necesitaban, pero no lo hizo así. Él tomó el pan y los peces. La representación del pan es la palabra de Dios y los peces indudablemente me habla de la salvación. Siempre que en la palabra se me habla de mares o de pesca, se está haciendo una alusión a la evangelización. Entonces, Jesucristo estaba haciendo un acto profético sobre esa tarea que ellos iban a tener que hacer, que todavía no se daban cuenta. Hay gente que batalla mucho con los hijos en la adolescencia, porque se ponen rebeldes, malcriados, y algunos padres me dicen, ¿cómo hago? Póngase profético, mi hermano. Declare cosas sin que sus hijos se den cuenta. Profetice sobre sus vidas sin que ellos se percaten. Pero hágalo proféticamente, no como si usted estuviera poniéndole amuletos o metiéndole algún tipo de superstición a la cosa. No, póngase profético. Hay esposas que dicen, yo batallo mucho con mi marido, póngase profética. Yo batallo mucho con mi jefe, póngase profético. Es que estas son herramientas de batalla espiritual, mis hermanos. Son herramientas de guerra espiritual. Y la aplicación de los actos proféticos, indudablemente, y creo que nos está quedando muy patente, no tiene una regla. Yo no tengo un manual de actos proféticos más allá de la palabra, pero aún la palabra me sirve de base, de fundamento. No para que yo haga un manual de magia de Harry Potter. Lo que al final me muestran es que los actos proféticos tienen que estar primero sostenidos por la fe y también por la palabra de Dios. Sin que los actos proféticos tengan esas dos variables, yo no voy a tener un acto profético. Lo que voy a tener es cualquier otra cosa. Vamos a ir a Marcos, capítulo 11, versículo 13. Marcos 11, 13. Dice, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie de ti. Lo oyeron sus discípulos. Vamos a avanzar al versículo 20. La higuera maldecida se seca, que ese es como el subtítulo. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, ahí nos meten toda una tremenda cuña, ¿verdad? De lo que es la declaración profética, pero me quiero devolver a la maldición de la higuera. Vamos a lo mismo, mis hermanos. Este es un tremendo simbolismo. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué Jesús se para delante de una higuera y la maldice? Una planta, un árbol. ¿Qué relevancia tiene? Mis hermanos, es muy claro en la palabra cuando usted la estudia que la representación de la higuera es Israel. Y lo que Jesús hace es hablar en contra de una higuera que cuando él la visita no encuentra frutos en ella. No encuentra arrepentimiento.
no encuentra una verdadera espiritualidad, y todos sabemos lo que a Israel le termina ocurriendo a través de la historia. Pero vea que, es que yo no sé cómo decirlo, o sea, es que esto es tan inteligente, tan estratégico, porque en ningún momento Jesús maldice a Israel, no lo hace por su nombre, pero utiliza un simbolismo profético de lo que Israel representa. Esto es poderoso, si usted lo entiende, mi amado, mi amada, esto es una llave para la batalla espiritual tremenda. Yo, por ejemplo, y lo digo aquí con relativa libertad, transparencia, aunque la clase está quedando grabada, y algunos otros podrían oírlo, yo he estado en países donde los regímenes dictatoriales o totalitarios vigilan las reuniones de iglesia. Y si es una actividad, digamos, multitudinaria, peor, mandan sus espías a ver qué va a decir el predicador. Y hay algunos predicadores, perdóneme que se lo diga así, que por su inexperiencia profética, aunque ya son viejos, lanzan improperios contra naciones, maldicen países y hablan en contra de banderas y ofenden a mucha gente. Honestamente, a mí no me gustaría escuchar a ningún profeta diciendo alguna cosa en contra de Costa Rica. Por más que nosotros nos hayamos portado mal y hayamos actuado mal. Dudo que aquí los mexicanos les gustaría escuchar algo malo de su país, los guatemaltecos, los salvadoreños. Dudo que los argentinos les gustaría que alguien maldijera a su nación, igual los colombianos, los ecuatorianos. Y es que Dios no nos está mandando a eso. Pero vean la sagacidad de Jesús de representar, sin decirlo, en una higuera a un Israel que cuando él llega como Mesías no le reconocen, no le aceptan y terminan siendo ellos mismos los que le crucifican. Yo creo que la alegoría es muy clara y en la palabra usted la va a ver reiteradamente de la higuera como símbolo de Israel. A lo que le llevaba con lo de visitar países con regímenes dictatoriales y con sistemas totalitarios, es que yo como profeta tengo dos opciones. O me pongo profético o me pongo malcriado y berrinchudo. Y yo me puedo parar delante de un púlpito donde sé que hay espías del gobierno, donde hay todo tipo de personas y empezar a decir cosas en contra del gobierno, en contra del presidente, en contra de los políticos, en contra del partido que está gobernando. Yo lo puedo hacer. Pero también yo como predicador itinerante sé que cuando yo me vaya y posiblemente me van a sacar muy rápido del país, a quien le dejo el problema es al pastor, al ministro, al líder que me puso a mí la plataforma para que yo dijera esas cosas. Entonces la pregunta en todo esto es, y creo que lo estoy llevando a una clase avanzada de guerra espiritual sin quererlo, pero queriéndolo, es que yo no necesito decir nombres. Yo no necesito decir apellidos. Yo no necesito referirme a políticos. Yo no necesito siquiera mencionar nombres de países, porque ya Jesús me enseñó el camino de los actos proféticos y de la representación profética. De aquí, ¿cómo decírselo? Qué extraordinario, porque aquí yo veo algo profundo y aquí me podría detener a compartir con ustedes de lo maravillado que uno queda con esto, porque Jesús mismo, Dios mismo nos enseña que debemos bendecir a Israel, que debemos amar a Israel, y yo lo bendigo y lo amo. Yo les he contado, mi segundo hijo le puse por nombre Josué Israel. Sin embargo, yo creo que queda muy claro también que así como hay que amar y bendecir a Israel, Israel también tenía pendiente un juicio. También tenía una facturita pendiente que tenía que pagarle a Dios. Y Jesús, sin ir en contra de la palabra, sin ir en contra de lo que Dios ya dijo, utiliza un acto profético para hacer la tarea que solo Dios puede hacer. Esto me parece a mí, amados, tan tremendo, tan denso, tan complejo por sí solo, porque los actos proféticos se vuelven en sí mismos un océano de información espiritual.
se vuelven una gran variedad de aristas espirituales y proféticas. Porque le voy a decir algo más atrevido todavía. Yo puedo estar haciendo un acto profético creyendo que significa X o Y, pero tal vez para Dios significa W y Z. Y utiliza nuestra ignorancia, porque es la verdad, utiliza nuestro desconocimiento para glorificarse y ser exaltado. Si algo es maravilloso del discurso de Jesús, que usted lo va a ver constantemente, es que Jesús no nos habla nunca de forma directa. Dios nos habla a través de Jesús en parábolas. Él siempre está usando alegorías, siempre está hablando de semilla, de tierra, de agua, sembradores, cizaña. Él nunca llega y explaya abiertamente todo lo que está queriendo decir. Él usa representaciones simbólicas, él usa representaciones proféticas. Vea, le estoy diciendo con esta clase que usted va a tener que volverse a leer esos evangelios que usted siempre habría creído que se sabía de memoria, porque ahora se los va a tener que reanalizar desde un enfoque de lo que son los actos proféticos. Porque Jesús, todo movimiento, toda acción, desplazamiento, lugar donde dormía, lugar donde subía, océano, mar, playa, barco, donde fuera que estuviera, había una representación profética. Aún yo mismo creo, sin querer aprovecharme de lo que no dice la palabra, pero creo fielmente que el escogimiento de esos episodios bíblicos también fue profético. Fue seleccionado, fue oportuno, fue relevante. Entonces, cuando yo leo un acontecimiento de Cristo, si yo tengo, ¿verdad? Como aquí yo a veces me pongo los anteojos, si yo tengo lentes proféticos, yo ya no puedo leer lo que dice la Biblia, como siempre la he leído. Ahora le tengo que poner un matiz profético, le tengo que poner un carisma profético y va a tener un significado y una profundidad completamente diferente. Y podría yo perderme aquí fascinado entre todo lo que Dios nos enseña en este versículo. Pero bueno, tenemos que al final de la historia terminar esta enseñanza. Vamos a ir, por favor, al libro de Juan, capítulo 13, versículo 5. Esta es apoteósica, diría mi mamá. Apoteósica. Juan capítulo 13, versículo 5. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y al secarlos con la toalla que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Yo ya me refería a este verso en alguna clase del entrenamiento profético. Y entonces Jesús le responde y le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Hermanos, esto es una cátedra profética. Esto es como que Jesús nos llevó a profecía avanzada y nos sentó en una sala de juntas para enseñarnos. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes. Indudablemente, mis amados, cuando Jesús se movió, cuando Jesús actuó, cuando Jesús hizo milagros, en ese momento particular nadie lo estaba entendiendo. ¿Por qué escogía a ese tirado? ¿Por qué escogía al ciego? ¿Por qué a la mujer aquella samaritana? ¿Por qué tenía que ser ese paralítico a la par del estanque de Betesda? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no de otra ciudad? ¿Por qué no de otro lugar? ¿Por qué no en otra posición? Él estaba haciendo cosas sin que la mayoría de todos nosotros aún hoy pudiéramos entender la profundidad en la que él estaba cavando. Y vea que sigue diciendo, dice: no lo comprenderás ahora, pero lo entenderás después. Él está profetizando. Eso que él está haciendo de lavar los pies es un acto profético. Y sigue diciendo, Pedro le dijo, Pedro estaba pero extraviadititico: no me lavarás los pies jamás. ¿Verdad? Al principio parecía como muy humilde de cómo puede ser que mi maestro vaya a lavarme a mí los pies, y luego dice: no, es que no lo vas a hacer. Entonces Jesús lo reprende y le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Vea
Vea cómo es relevante entender con una mirada profética las acciones de Jesús. Porque al comprender que Él no se está moviendo incidentalmente, casualmente, sino que hay un propósito, hay un porqué de lo que hace, hay que meterse en el río. Hay que meterse en las aguas. Entonces, cada vez que usted y yo vamos a hacer un acto profético en la batalla espiritual, hay que estar metidito en las aguas, mi hermano. No es que usted amaneció con dolor de cabeza y se le ocurrió hacer un acto profético ese día en la iglesia, no. Hay que estar en las aguas, hay que estar nadando en el río. Porque hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que no vamos a comprender. Y dice que Simón le contestó: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Bueno, Pedro estaba en su película, ¿verdad? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Para mí es claro, lo que Jesús está haciendo es un acto profético de el trabajo jerárquico que va a establecer dentro de la iglesia. El que sirve a los demás es el mayor en este reino. El lavamiento de pies era un acto profético. Vamos a ir a otro versículo. Tengo varios más, espero que me dé tiempo porque son muchos. Vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 19. Lo que muchos llaman la Santa Cena. ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Qué significa la Santa Cena? Hay algunos que se pierden en ese tema, en esas discusiones para mí absurdas, de que si un niño puede o no tomar la Santa Cena. Y por ahí divagan. La Santa Cena es un acto profético. Es una remembranza de la victoria de Cristo, pero también de su retorno en gloria. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Jesús les estaba dando de su propia carne, no, mis hermanos, no se estaba arrancando pedazos de músculo para que ellos se lo comieran. Estaba usando el pan como una representación. Acordémonos de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué él estaba haciendo con los panes? Los estaba partiendo. Sin darse cuenta, ya les estaba profetizando de lo que venía. Es que esto es tremendo. Y dice: hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, el pan es profético, pues no por sí mismo. El pan es profético en el tanto yo lo use para una función profética. El vino es profético no por sí mismo. El vino es profético cuando yo le doy un significado profético. El aceite es profético no por sí mismo. El aceite es profético en el tanto yo le dé un significado. Entonces yo puedo llegar a tener cualquier cosa a mi mano que puede ser un instrumento profético. Yo puedo convertir cualquier movimiento, acción de fe en un acto profético. Porque tal vez usted no tiene a mano aceite para orar por los enfermos, pero tal vez tenga otro elemento que para usted tenga esa misma representación. O tal vez, como lo he dicho, no necesite usted el aceite porque tiene la convicción de que a pesar de que con sin aceite Jesús va a sanar a ese enfermo. Dios al final, mis hermanos, está persiguiendo un objetivo. El objetivo es: no nos aferremos a lo material, no nos aferremos a lo visible, no nos aferremos a lo que podemos tocar, porque lo que Él hace y cómo opera no es comprensible con nuestra cabeza mortal. Vamos a ir ahora a Marcos capítulo 1, versículo 5. Marcos 1, 5 dice: acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua,
pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Wow, mis amados. Aquí claramente hay una confirmación de lo que veníamos hablando sobre la transformación del agua en vino. Es otra forma de explicarnos esa renovación que espiritualmente va a venir a suceder en la humanidad. El agua se transformará en el espíritu. El agua se transformará en el vino. Pero a ver, para mí, yo creo que este es uno de los actos proféticos más comunes y repetidos junto con la Santa Cena que nosotros tenemos en nuestras tradiciones religiosas. Estoy seguro que cuando usted se mete en las aguas, usted no se mete pensando que cuando va a salir lavado por un jabón especial, ¿verdad? Y ya usted no va a tener lunares, ni pecas, ni manchas, ni arrugas, ni verrugas. Usted lo que está haciendo es una acción de fe donde usted está confesando públicamente que sus pecados, al levantarse de esas aguas, quedarán en el fondo de la mar para convertirse a través de Cristo en una nueva criatura. ¿Qué es el bautismo en aguas? Mis hermanos, es un acto profético. Vamos a ir ahora a Marcos 14:3. Ya les había mencionado sobre esto. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Yo cuando leí eso algunas veces me preguntaba, ¿por qué no simplemente lo abrió y lo derramó? ¿Por qué lo quebró? Porque lo que ella estaba haciendo era un acto profético. No sé si María lo sabía, pero hoy a mí me queda súper claro. Vuelvo a repetir, Dios a través de los actos proféticos puede llegar a dar mensajes que ni nosotros mismos tenemos la capacidad en ese momento de entender. En la clase anterior, donde yo estaba profetizando sobre algunos de ustedes, algunos dirán, bueno, es que es muy fácil decir cosas al aire y que nadie entiende y que nadie sabe, y tal vez ni las mismas personas que lo reciben tienen la confirmación en ese momento de lo que se está diciendo. Y eso es totalmente posible, mi hermano. Y yo no lo hago porque me gane la duda o la incredulidad. A mí ya me gana más la fe que la incertidumbre. Me gana más la convicción de que si yo desato una palabra, esa palabra Dios la puede tomar y puede hacerla vida en quien yo profetizo. Aunque no esté en sus planes, ni en su pronóstico, ni en sus metas, Dios puede llegar y hacer que eso suceda. Pero si yo lo pienso, muchas de las cosas que yo profetizo, soy incapaz de dimensionar lo que estas pueden llegar a significar. Cuando muchas veces estamos profetizando y utilizamos simbolismos, alegorías, y lo digo de manera verbal, uno dice cosas sobre la gente, uno tiene visiones y las comparte. Pero ¿acaso yo sé lo que usted está viviendo? ¿Acaso yo sé lo que está pasando en su familia? Y en el caso suyo, cuando usted escucha la palabra, usted inmediatamente la acción que usted tiene, porque usted es una persona de fe, es decir, aquí Dios me puede estar hablando y por lo tanto puede relacionar cualquier cosa que se esté diciendo con lo que usted está atravesando. Y yo no sé cuál puede ser esa dimensión. Espero estarme dando a entender. Para mí María es ese ejemplo. María quería honrar a Jesús. Para mí eso es clarísimo. María quería hacerle un detalle a Jesús, como maestro, como mentor. Pero es que como María era una mujer profética, lo que ella estaba haciendo estaba por encima de su racionalidad. Y ella lo que estaba haciendo, vuelvo a repetir, era ser la primera, escúcheme, ser la primera persona en la tierra fuera de Cristo que profetizaría sin quererlo, sin saberlo, sin entenderlo,
sobre la llegada del Espíritu Santo luego de la muerte de Cristo. Porque ella quiebra ese alabastro y el perfume llena la casa, llena la habitación. Cuando Cristo muere, inmediatamente se despierta el mover del Espíritu Santo en la tierra. A mí me encantaría preguntarle a María si sabía lo que podía significar ese acto tan maravilloso. Y si ella nos pudiera contar qué pensaba en ese momento. Indudablemente inspirada por Dios. Pero su acción, su fe, iba a ser llevada a un nivel mayor. No sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero a mí muchas veces la gente se ha acercado a ofrendar. Y la particularidad de las ofrendas es que las ofrendas pueden ser buenas, porque ninguna ofrenda creo que sea mala, pueden ser buenas, recibidas con agrado, pero hay ofrendas que son proféticas. A mí el año pasado me pasó algo bien particular. Gracias al Señor, durante este periodo que hemos estado sirviéndole, muchos de ustedes y otras personas pues nos ofrendan con cariño, con amor. Sin embargo, yo le puedo decir que las ofrendas andan en un rango, digamos, que uno podría decir normal. No le voy a decir los montos para no herir su susceptibilidad, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de decir esto es una ofrenda normal. Y por lo tanto, cualquier cosa que se sale de esa normalidad, inmediatamente pues a uno le llama la atención. Estábamos finalizando el año, estábamos en diciembre. Y bueno, yo les he contado, muchos de ustedes ya saben todo el proceso que hemos vivido y etcétera. Pero hubo una ofrenda que nos llegó en diciembre de una persona que no teníamos el teléfono guardado. Esa persona trataba de preguntar si nosotros teníamos una cuenta en Estados Unidos, no le habíamos podido contestar, no sé por qué. Y resulta que esa persona consigue la cuenta mía en Costa Rica y nos deposita la ofrenda. Manda un mensaje y no nos dice el monto, ni nos dice su nombre, solamente nos dice: por favor, revisen la cuenta porque acabo de depositarle una ofrenda al profeta Pablo. Y como le vuelvo a decir, gracias a Dios, mis amados, nosotros recibimos ofrendas regularmente. Y aunque ese comentario viniera, el instinto mío, porque estábamos precisamente en un medio de un curso, me recuerdo que fue en el intermedio de un curso, el instinto mío fue ignorar que la persona había pedido que nos revisáramos si había entrado la ofrenda, pensando yo que era una ofrenda normal. Y se lo digo con respeto, no se lo digo irrespetuosamente. Sin embargo, a pesar de que yo estaba en el intermedio, algo a mí me entra y siento de Dios que me dice: revisa cuánto es el monto. Revisa la ofrenda. Cuando yo me meto a mi teléfono y puedo revisar mi cuenta por internet, me doy cuenta de un monto que le garantizo que era mucho más de lo que podría ser una ofrenda normal, y sobre todo en las condiciones en las que estamos, que es tan complicada, ¿verdad? Donde sabemos que la ofrenda, por más pequeña que sea, de la mayoría de gente es un gran sacrificio, porque hoy hay gente sin trabajo, hoy hay gente pasándola muy mal. Y nosotros honramos todas las ofrendas que nos entran y siempre tratamos de esforzarnos en eso. Pero esta ofrenda era, vamos a decir, escandalosa. Y yo me emociono, ¿verdad? Y en medio de mi emoción yo le cuento a mi asistente, para que sepa, para que le demos gloria a Dios y todo. Y ella lo que atina a decirme es: profeta, ese es su aguinaldo. Cuando ella me dice eso, pues yo me quebranto. Porque durante todo este año, mis amados, y durante gran parte de mi vida, yo nunca he tenido un aguinaldo. No sé si ustedes saben lo que es un aguinaldo, pero es lo que le dan a un asalariado al final de su año por su trabajo. Le dan un salario extra. Algunos creo que le llaman bonificación o no sé cómo le llaman.
Y yo nunca he tenido un aguinaldo. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido mi jefe, siempre he sido, digamos, la persona que está al frente y eso me satisface mucho. Pero vamos a decir, eso no significa que usted reciba un cariñito extra al final del año. Y es precisamente en medio de una pandemia que Dios se encarga de mandarme una señal con una persona que no conozco, que no sé quién es, que no sé quién era, y que me dice de parte de Dios, yo estoy contigo. Entonces, esa ofrenda que para muchos podría haber sido una ofrenda buenísima, otros para una ofrenda normal, otros una ofrenda pasajera, para mí se convierte en una ofrenda profética. Por lo que significaba en el momento y en las circunstancias en las que yo estaba viviendo, pero se convierte aún más profética en causa de las palabras de la persona que tengo a mi lado que me dice eso. Porque si tal vez ella no me dice eso, yo no me conmuevo, yo no me quebranto, yo no siento el golpe de Dios. Espero que usted me entienda lo que le estoy queriendo transmitir. Aún en medio de lo cotidiano y de lo normal, Dios nos puede permitir hacer actos proféticos. Detalles. Y aquí estamos hablando de ofrenda, pero a veces hay regalos que son proféticos. Hay gente a mí que a veces viene y me da un reloj. Y usted sabe que dentro de los muchos regalos proféticos que hay está un reloj, ¿verdad? Pero yo recuerdo que muchos años atrás, y esto es algo que a veces yo testifico, muchos años atrás, una de mis primeras grandes ofrendas fue un reloj que a mí me gustaba mucho. Era un reloj que yo usaba de adolescente. No era un reloj caro ni nada, pero a mí me gustaba el bendito reloj. Y yo sentía que era como un Rolex, ¿verdad? Pero seguro valía como una décima parte de un Rolex. Y que alguien venga y te diga, profeta, aquí está este reloj. Porque Dios me puso en el corazón recordarle cuál fue su primera ofrenda. A cualquier otro le podría significar un reloj más, pero a mí me golpea y me quebranta. No sé si usted me está entendiendo. Espero que usted ya me esté captando. Un detalle, una forma, una palabra dada por la gente correcta, en el momento correcto, a la persona correcta, puede hacer un mar de diferencia. Y en el caso de María, ella hizo una gran diferencia en la historia solamente con un regalo. Porque detrás de ella no venía el regalo en sí. Tal vez ese regalo era súper valioso o tal vez no, dependiendo de la condición económica que ella tuviera. Lo que había en ella era honra, era fe. Y Dios termina usándola como un símbolo. Vea qué poderoso la implicación que puede tener un acto profético, porque tal vez siempre hemos visto que las acciones proféticas en la batalla espiritual son en los montes, derramando aceite, sal, vino, grano, levantando altares en medio de una carretera, en la costa, en una frontera. Pero vea cómo Dios puede tomar la intención de un corazón y provocar que sus acciones terminen siendo proféticas. Hechos capítulo 19, versículo 11. Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Quiero cerrar con este acto profético, tengo algunos otros más, pero sería ir por varias aristas. Y quiero tomar la representación de lo que significa este acto profético, tomar un paño y llevárselo a gente a la distancia para que sea sana. Siento del Señor, más que empezar a ministrar individualmente a algunos de ustedes, como lo hice en la clase anterior, siento de Dios proféticamente
desde esta plataforma que Dios me está dando, de poder hablarle a tantos de ustedes, lanzar esos pañuelos para que vayan hacia sus vidas. Que esta misma unción que hoy me tiene a mí en este lugar, en esta posición, hablándoles a ustedes, sirva para que la misma manifestación de Dios sea en sus vidas. Les voy a decir algo muy importante y muy especial. Hoy, en cuestión de una hora, yo estoy saliendo para Nueva York. Es la primera vez que viajo después de que la pandemia comenzó. Es la primera iglesia a la cual Dios me envía fuera de mi país después de que empezó esta pandemia. Y yo quiero tomar esta reunión, este momento y lo que voy a vivir, este viaje, como un acto profético a favor de todos ustedes. Para declarar que todas las fronteras que se les hayan cerrado, todas las puertas que se les hayan cerrado, a partir de este día empezarán a abrirse de manera milagrosa. Todos los candados que hayan sido puestos, todas las palabras negativas que hayan sido lanzadas en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora se convierten en manifestaciones de bien, de abundancia, de provisión, de respuesta divina, a través de lo que Dios hoy me permite hacer, salir de mi país para volver a predicar el evangelio después de más de 14 meses de estar predicando desde lo virtual. Asimismo será sobre su vida. Asimismo Dios le permitirá ver a los familiares que no ha visto. Asimismo regresarás al trabajo que soñabas y que habías perdido. Asimismo volverás a abrir tu iglesia que no habías podido volver a abrir. Asimismo Dios va a volver a levantar tu ministerio. Y en los próximos minutos y horas, cuando yo me sube a ese avión, voy a orar y proclamar desde los aires, que me van a llevar desde el centro de América hacia una de las partes más hacia el norte de América, para decirle aleluya a los colombianos, a los argentinos, a los venezolanos, a los chilenos, uruguayos, a los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, panameños, que nuestro continente se vuelve a abrir, que nuestro continente ve la mano de Dios, suceden milagros, que esta postración en la que nos tienen, que esta limitación en la que hemos entrado, estas restricciones tan crudas en las que hemos empezado a vivir, empiezan a revertirse desde el espíritu. Empezamos a ser libres desde el espíritu hacia nuestra carne, hacia nuestra mente, porque lo que hemos pasado durante estos meses no nos va a enclaustrar, no nos va a condicionar, no nos va a meter en una prisión. Si hay ministerios itinerantes que han visto sus agendas cerradas, que han visto sus proyectos truncados, yo en el nombre de Jesús desato la unción que está sobre mi vida para decirte: reverdecerás. Ese congreso que tenías en mente que no pudiste hacer, ese evento que querías hacer, ahora empieza a renacer, empieza a reproducirse nuevamente, empieza a regenerarse su tejido, aleluya. Esa iglesia en la que habías soñado, ese templo y esa edificación que se ha ido diluyendo conforme pasen los meses, ahora en el nombre de Jesús renace por el poder de la palabra. Te profetizo a ti que tenías el sueño de tu propia empresa, que tenías el plan de un nuevo negocio, reverdece en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te doy gracias por tanta gente de fe en las naciones que no ha dejado caer la bandera, que no ha dejado caer la bandera. Catarripacito roma mamá titiri batindo roma kendelelele cataramaseta rabababaiko. Shetarama mama mama iketserete rebatito roma mama mama ikete reba catarama mama. Que el desgaste de estos meses no haga mella en tu musculatura espiritual, que el desgaste de estas horas alejado de la iglesia, que estos meses alejado de la palabra cercana, de la impartición, de la imposición, aleluya,
de manos, de la oración por enfermos, de la liberación de cautivos, que no seque la llama, sino que ahora en el nombre de Jesús empiece a subir de nivel, empiece a subir de altura.